En pocos años el París medieval, con sus callejuelas, casuchas, palacios en ruinas y suciedad amontonada, desapareció para dar paso al París moderno de magníficos parques y bulevares, de las grandes edificaciones elegantes a la espléndida urbe que en líneas generales ha llegado hasta nosotros. Para trazar las amplias arterias, Haussmann demolía de modo implacable, sacrificando de golpe varias manzanas de casas. Los parisienses murmuraban, sospechando que su objetivo no era puramente estético, sino político: prevenir las barricadas. En efecto, las calles anchas no convienen para motines y revoluciones, pues el fuego de la artillería las puede batir con facilidad. Mucho de cierto había en aquello. Con todo, el emperador anhelaba que París fuera el marco del brillante espectáculo de su reinado y un gran recuerdo para la posteridad. En la corte se celebraban fiestas espléndidas y magníficas, magistralmente puestas en escenas con el crujir de miñaques y polizones, dorados plumajes y vistosos uniformes, exposiciones universales donde el asombrado extranjero pudiera observar, por sí, el progreso y nuevo esplendor de Francia. Esta fachada exterior del Segundo Imperio refleja a la perfección el deseo de impresionar, la necesidad de llamar la atención, de provocar admiración y soberbia, base de que aquel régimen que vivía de pura apariencia. Napoleón III encontraba sencillamente atroz la idea de aburrirse, aunque fuera una hora al día. Viviendo solo para el placer, el emperador trataba de dar a los demás ocasión de divertirse y de contraer méritos para formar parte de aquella danza brillante y continua que era la existencia oficial del Segundo Imperio. En tanto que la antigua aristocracia se mantenía a distancia y no salía de su reserva, la nobleza del primer imperio hizo de nuevo su entrada a la vida social y oficial, con la mayor aparatosidad y orgullo, junto a los diplomáticos, jefes de grandes industrias y magnates de finanzas. Worth, el modisto árbitro de las elegancias, ante quien hacían antecámara las damas más encumbradas, representa a la perfección el carácter de esta sociedad, desarrollada bajo el signo del rápido enriquecimiento, de la diversión y de la más desenfrenada prodigalidad. Procuraban divertirse ante todo. Fenómeno característico de aquella sociedad fue la aparición de las demi-mondaines, es decir, de las mujeres a medio camino entre la prostitución y la elegancia. Las más célebres de ellas, Cora Peer, Adela Courtois y Anna de Sillon, reinas del Bois de Boulogne, de los hipódromos y de los teatros, que sabían elegir sus víctimas entre los más acaudalados caballeros. Aquella era la hora de la ligereza y de la frivolidad. Nada puede describir mejor el espíritu de la época que las obritas de Santiago Offenbach, cuyas melodías daban el ritmo a las locuras del Segundo Imperio. La política espectacular del Segundo Imperio. Napoleón III manejaba una política de prestigio falso, hueco, de efectos teatrales. En estos términos aproximados le describen el diplomático y escritor Mauricio Paleólogo a la emperatriz Eugenia, años después el Segundo Imperio. A Paleólogo no le faltaba razón, sin duda. Napoleón III era un gobernador ávido de amor y de admiración. La tragedia de aquel hombre puede resumirse diciendo que era imposible que no tuviera enemigos, mientras que en su más ferviente deseo era el de albergar a todo el mundo en su corazón. No puede dudarse acerca de la sinceridad de sus sentimientos. El emperador era generoso y caballeresco, pero en la forma más desmañada y desafortunada que puede imaginarse, careciendo también del más elemental sentido de la realidad. Napoleón III manifestó de modo palpable, en primer lugar, su falta de realismo político, al imaginar que un monarca que había llegado al poder como él, durante las famosas semanas de diciembre, podía ser aceptado y amado por todos los franceses. Era de sobra ingenuo también pretender reconciliar el capitalismo con el socialismo, aficionándose de forma manifiesta a los negocios más o menos inconfesables. Napoleón III no había olvidado los ideales de su juventud y siempre consideró que la asistencia a los necesitados era una de sus tareas más importantes de gobierno. Sin embargo, perdió de inmediato la confianza de los obreros franceses. Era imposible que los gobiernos extranjeros creyeran en el pacifismo del emperador, que no cesaba de pronunciar frases alusivas a las obligaciones que su honor y el pasado glorioso de Francia le imponían. En 1855, un turista excepcional visitó la Exposición Universal de París. Se llamaba Otto von Bismarck y mantuvo algunas conversaciones con el emperador, quedando encantado al comprobar que no era excesivamente inteligente, conservándose en sus memorias las impresiones del momento. Me parece que el emperador Napoleón es un buen mozo, sumamente amable, pero mucho menos inteligente de lo que la gente cree. En nuestro país suele ser considerado como una especie de espíritu maligno, siempre dispuesto a propagar el mal,
Pero yo creo que Napoleón III sería un hombre feliz si lo dejaran en paz disfrutar de la vida. Aprecia demasiado su talento y en cambio subestima su corazón generoso. En una palabra, es un buen hombre, un infeliz. Bismarck añade, como individuo no me ha impresionado lo más mínimo. El historiador moderno C. M. Trevelyan sintetiza de este modo las ambiciones del emperador. Napoleón III era un aventurero, un intrigante, un egoísta que estimaba la libertad de su propio país y al mismo tiempo un idealista romántico que trataba de propagar los principios de la Revolución Francesa por toda Europa. Las ambiciones de Napoleón III se realizaban solo hasta cierto punto. Sin embargo, cuando el emperador decidía actuar, rara vez era por propia iniciativa y casi siempre obligado por las circunstancias. Tampoco tenía la suficiente voluntad para despertar de sus sueños y eran siempre otros quienes lo obligaban a la acción. Hasta el postrer instante imaginó que solo él dirigía a Francia y al mundo. Nada más falso. Era la realidad la que decidía siempre, aquella realidad que él se negaba a conocer y que resultaba a menudo sumamente desagradable, una realidad que comprendía no solo la oposición política francesa, sino personalidades extranjeras como el conde Cavour y Bismarck. En 1857 las primeras nubes amenazadoras aparecieron en el horizonte. Desde mediados del siglo XIX las crisis económicas internacionales se habían convertido en un fenómeno periódico en la historia mundial. En 1857 una crisis de esta naturaleza fue la consecuencia de una política demasiado optimista. Francia padeció esta crisis quizás en menor medida que otros países, aunque lo suficiente para provocar un estancamiento económico. De súbito se limitaron los créditos y el mercado sufrió una grave perturbación. La burguesía no había previsto semejante contratiempo el día en que trocara la libertad política a cambio de las amplias posibilidades de especulación comercial. Los acontecimientos desmentían las promesas del emperador. Fue el primer fracaso de la leyenda creada, el primer serio golpe asestado al hombre milagroso de las Tullerías. Pasaron los años y la situación se fue haciendo cada vez más insoportable. Varios escándalos financieros se desencadenaron a la luz del día, estafas maquinadas al socaire de las nuevas condiciones económicas, especialmente especulaciones sobre terrenos y edificios, turbios negocios facilitados por las grandiosas obras de derribo y urbanización llevadas a efectos en París. Los colaboradores del emperador. En aquel año crítico de 1857 las elecciones no provocaron el menor desorden gracias a los esfuerzos de los agentes de la autoridad y pese a que el malestar y el ambiente sobrecargado de amenazas eran evidentes. Por vez primera en la breve historia del Segundo Imperio se hablaba de una oposición liberal organizada, oposición que no se caracterizaba precisamente por su energía, sino por su timidez. Con todo, algo se manifestaba y así consiguió la elección de 5 diputados para la Asamblea Legislativa, uno de ellos un joven abogado, a quien su elocuencia y brutal sinceridad de lenguaje harían célebre. Se llamaba Emilio Olivier. El emperador juzgó que aún no era demasiado tarde para actuar y que debía hacerlo con energía. Su primera iniciativa fue promover de nuevo la aventura de la unidad italiana, aliándose con el reino de Cerdeña-Piamonte a fin de expulsar a los austríacos de la península. El resultado fue satisfactorio, pues obtuvo el aplauso de los conservadores y liberales, y acrecentó el prestigio de Francia y logró ventajas territoriales. Pero una cuestión tan delicada como la de las relaciones con el poder temporal de la Santa Sede sembró la cizaña entre Napoleón y el sector clerical francés, facción política que mejor lo había sostenido hasta entonces. Por otra parte, firmada la paz, el emperador hubo de reconocer su carencia de aptitudes militares. Diversos síntomas evidenciaban que el trono, a pesar del frívolo optimismo reinante, aparecía desbordado por los acontecimientos. Los duques de Morny y de Persigny figuraban entre los colaboradores más asiduos durante la mayor parte de su reinado. Morny fue presidente de la Asamblea Legislativa desde 1854 hasta 1865, año de su muerte. Su tacto para adivinar las reacciones populares lo convirtió en un personaje muy importante. Era al propio tiempo uno de los especuladores parisienses más hábiles. Persigny, juntamente con Morny, fue uno de los principales actores de la comedia política representada en diciembre del 51 y también había participado en otras conspiraciones en 1836 y en 1840. Era un veterano de lealtad inflexible, por entero persuadido de que el imperio recientemente creado debía ser mantenido a toda costa y por todos los medios posibles. Según el emperador, Persigny era el único bonapartista auténtico, pero carecía de buen sentido, lo que a juicio de Napoleón III significaba que Persigny era de esos hombres que no tolerarían la menor desviación con respecto a su idea fija.
Para sosegarlo y en recompensa a su fidelidad a Persigny se le otorgó el título de duque y en 2 ocasiones el Ministerio de Asuntos Exteriores. Puede ser citado uno u otro miembro de la vieja guardia. Eugenio Rouher, auténtico padre espiritual de la Constitución de 1852, durante varios años desempeñó diversas carteras ministeriales. Fue primer ministro de 1863 a 1869. Su política tendió a reprimir las veleidades de la oposición y a rechazar de plano la menor concesión política, pero se acercaba la hora de las concesiones. Desde 1860 el emperador facultó a la Asamblea Legislativa para debatir la política de gobierno e interpelar a los ministros. La justificación de este viraje político es fácil de comprender. El emperador aplicaba sus ideas napoleónicas, una política de contradicción y debilidades, apoyándose tan pronto en unas tendencias como en las opuestas, ofreciendo con una mano y arrebatando con la otra lo ofrecido. Un decreto del 31 de diciembre de 1861 merece especial atención. La Asamblea Legislativa obtenía el derecho a discutir y votar el presupuesto. Representaba un progreso considerable, una iniciativa notable en el sentido de la liberalización, pero por desgracia el decreto añadía una elocuente enmienda. En caso de necesidad, el gobierno podía mejorar el presupuesto fijado por la Asamblea. En enero de 1867, gracias a la labor de Olivier, se llevaron a efecto nuevas reformas más positivas. A los miembros de la Asamblea Legislativa se les otorgaba ilimitado derecho de interpelación, disminuía la censura de prensa y se permitían de nuevo las reuniones públicas. Antes de estas sustanciales reformas liberales se convocaron otras elecciones en 1863. Persigny, a la sazón ministro del Interior, había organizado la división y subdivisión en pequeñas secciones de los distritos electorales peligrosos y fomentado una masiva propaganda oficial en favor de los candidatos gubernamentales. Con todo, el resultado constituyó otra decepción más para el ministro, ya que unos 2 millones de electores dieron su voto a la oposición, que pudo ocupar 35 escaños en la Asamblea Legislativa. Dichas elecciones ofrecieron nuevas oportunidades a algunos hombres políticos, en forma muy especial a Adolphe Thiers, quien a su retorno emprendió enérgicamente una campaña contra Eugenio Rouher, un hombre de principios inflexibles. A partir de ese momento era imposible ignorar los avances de la nueva política y podía comprobarse el fenómeno no solamente en la Asamblea Legislativa, sino incluso en el escenario de los teatros. Se silbaba a los actores relacionados o favorecidos por la corte, y en los cafés los estudiantes se permitían la satisfacción de declamar en voz alta los poemas de Víctor Hugo contra Napoleón III. El emperador siguió representando su papel de indiferente y de hombre superior, pretendiendo o dando a entender que todo aquello solo era una simple enfermedad transitoria. La unificación italiana, Cavour contra Austria, el atentado de Orsini. El historiador Sismondi dice en su obra sobre las repúblicas italianas, sea que se analiza Italia entera o la naturaleza de su suelo o las obras del hombre y el mismo hombre, se diría que ésta se está siempre en la tierra de los muertos, al ver la debilidad de las generaciones actuales y el poderío de las que las han precedido. El poeta italiano Leopardi, tan extremadamente pesimista, abundaba en el mismo sentido. El francés de Lamartine hubo de batirse en duelo por la misma frase, tierra de los muertos. Los propios italianos calificarían después su periodo de liberación y unidad nacional con el nombre de Risorgimento. Ciertamente, en todas partes se discutía la cuestión italiana, y aunque nadie estaba de acuerdo respecto a la manera de organizar la península, todos coincidían en que aquella situación no podía seguir. La política de los estados pontificios no ayudaba a crear un clima favorable al proceso de unificación italiana. Algunos pensadores que desaprobaban las conjuras y las violencias no dejaban de censurar al gobierno vaticano. Así, Máximo de Azeglio decía: no conspiremos más, pero protestemos abiertamente a la plena luz del sol contra todas las iniquidades que venimos presenciando. Desde el punto de vista anecdótico, pudiera decirse que todo comenzó con la bomba de Félix Orsini. Una tarde de enero, Napoleón y Eugenia se dirigían a la ópera, cuando de repente, casi en la misma puerta del teatro, sobrevino una tremenda explosión. El atentado ocasionó 150 heridos y 8 muertos. Una vez apaciguado el tumulto, se observó que los soberanos habían quedado ilesos. Descendieron de su carroza casi volcada a un lado y aparecieron en su palco como si nada hubiese ocurrido. El público los acogió con una ovación.